Ey, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, les voy a ir pasando lista. A ver. Está Cruz Marín. Hoy es 8 ya. 8 de mayo. Sí, profe, aquí estoy presente. Sas. Esto de las faltas. Ok. Cruz. Cruz Marín. Andrea González. Yo, profe. Guardia González. Sale. Mari Carmen Cordero. Silin. Ujú. Flores Zavala. Cruz Marín. Yareli Méndez. Sí, profe, presente. Buenas tardes. Sí. Molina es López Molina. Carrillo. López, Rebeca López. Pero, ¿cuál es el primer apellido de Rebeca López? Ah, Gómez López, va. Sale. Sí, ya te puse Melissa Carrillo. Salvador Angulo. Sale. Tamara Bello. Ya estás. Pelcastre. Val Fernández. Ahí estás. Pues creo que ya les pasé. Me falta Ramírez Velasco. Ramírez Velasco. Ya llegó Morales Suscanga. Sí. Estoy viendo, creo que ya todos y todas ya les pasé. Sí. Bueno, si van llegando más, pues me avisan. Bueno, pues miren, entonces, como ven, si hacemos un respiro del radiocuento y comienzo con un tema de la unidad 3, porque pues creo que ya, digo, o sea, si tienen alguna pregunta del cuento, pues pues sí se vale, ¿no? Em, pero siento que ayer y desde hace 8 días ya les he estado dando bastante retroalimentación con respecto al cuento. Entonces, si les late, pues eso, ¿no? Hacemos una pequeña pausa del cuento y les empiezo a adelantar un poquito de qué va ese tema del radioarte. ¿Les late?
Sí, profe, por mí está bien. Va, órale, pues va. Sí, miren, este tema la verdad está muy padre. Em, Tiene que ver con el mundo del arte. em, y em, estas diapositivas que les voy a mostrar, eh, las saqué de un curso de arte contemporáneo que tomé en el Museo Amparo hace unos años. Em, y las comencé a incluir en el curso de lenguaje sonoro porque si les doy un preámbulo de qué es el arte y cuáles son o fueron las corrientes de vanguardia de principios del siglo XX, creo que preparo bastante bien el terreno para llegar al radioarte. Entonces, pues vamos a darle. Bueno, el arte. ¿Qué es el arte? Bueno, hay varias palabras clave que en la siguiente diapositiva van a aparecer, pero pues en esta nos dice que, bueno, viene del latín ars, engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Entonces, pues en el arte tenemos estas palabras que están presentes en la mayoría de las ocasiones en una obra. El arte ha existido desde que el hombre empezó a pintar en las paredes de las cuevas. O sea, eh, tiene siglos, ¿no? Eh, pero conforme fue avanzando, pues la tecnología, la historia, cada civilización ha tenido, pues, algo que han dejado, ¿no? Como un legado. Si hablamos de, no sé, Egipto, pues desde la arquitectura hasta pues las pinturas que han dejado, ¿no? En Mesopotamia, la India, o sea, todas las civilizaciones en cuestión de arquitectura nos han dejado algo, pero no solo eso, o sea, hay música, por ejemplo, que está asociada a diferentes civilizaciones antes de Cristo. Eh, Después de Cristo, em, pues bueno, también, ¿no? Pero se han ido diversificando las ramas artísticas conforme han ido avanzando los años. Arquitectura, música, pintura. Si llegamos a la Edad Media, de ahí es como regresar un poquito a la parte de la música en cuestión cronología. Ven que estábamos estudiando la música clásica y en la música clásica pues ya estábamos hablando del periodo barroco, o el Renacimiento, después el Romanticismo, y esos son un par de siglos apenas, o sea, ahí estamos hablando como entre el siglo XIV y el XIX, ¿no? O sea, de la Edad Media hasta el Romanticismo. Y en ese periodo, pues precisamente la tecnología avanza y la pintura en el arte de em, plasmar imágenes, eh, va surgiendo algo que le da cabida a la imagen en movimiento. O sea, surge la cámara fotográfica, surge por ahí en Inglaterra un barboncito
que se llamaba Edward Muybridge, y él empieza a jugar con la fotografía en movimiento. Entonces, eso es un antecedente de lo que más adelante los hermanos Lumière, fines del siglo XIX, lograrían con el cinematógrafo, y pues voilà, ¿no? Llega el cine, conocido como el séptimo arte, cine que era mudo. Paralelamente, la tecnología permite no solamente capturar imágenes, sino ahora capturar el sonido. Entonces eso permite que la música ya no solamente fuera en vivo, sino que ya em, se pudo comenzar a grabar, ¿no? Este, la música además se pudo transmitir a distancia con el surgimiento de la radio, ¿no? Personajes como Guillermo Marconi y las ondas hertzianas que permitieron esto. Otros inventos, bueno, ya dije que surge la posibilidad de capturar el sonido, por ejemplo, con Thomas Alva Edison, ¿no? El fonógrafo. Y entonces, bueno, a lo que voy es que el arte se fue diversificando: arquitectura, pintura, em, música, ya fueron tomando otros caminos y otras posibilidades. Entonces, pues todas estas palabras tienen que ver con lo que nos encontramos en una fotografía, lo que nos podemos llegar a encontrar en una melodía, lo que nos podemos llegar a encontrar en una obra literaria, ¿no? La literatura es otro tipo de arte, la poesía. Entonces, pues cada periodo artístico ha sido reinventándose, se ha ido reinventando y ha ido rompiendo con paradigmas, con las cosas que se venían haciendo antes. Y entonces por eso se habla de que en el arte, pues hay revolución, ¿no? Pero en el arte también hay crítica, hay innovación, que debería de llevar otra N, perdónenme. Expresión, pues inevitablemente cualquier rama del arte, pues expresa ideas, sentimientos. Cuestiona, pues sí, también, ¿no? Cuando alguna rama artística o nuevo movimiento tiene un manifiesto, por ejemplo. em, Ahorita más adelante les hablaré del futurismo, que es un- una, una vanguardia, un movimiento de vanguardia, o los ismos, ¿no? Y el futurismo plantea em, un manifiesto, ¿no? Realidad. Bueno, pues cada artista plasma eh, en su obra lo que para él es la realidad, ¿no? Que puede ser algo em, muy objetivo o muy subjetivo, y pues de ahí se habla o se puede, em, pues sí, hablar acerca del estilo. El estilo que un artista logra, pues es producto de un sinfín de cosas. Franz Alonso, sí, no te preocupes, ahorita te paso lista, pero sí, es de 4 a 6. Gracias, profe. Perdón, pensé que era jueves. No te preocupes, ahorita te paso lista de una vez. Alonso, Yo también, profe, llegué tarde, una disculpa. ¿quién eres? ¿El tocayo? Sí, profe. Va. Ajá. Entonces, bueno, para ustedes que llegaron un poquito después, estoy haciendo una pausa en lo que estábamos o hemos estado viendo, que es el radiodrama o radiocuento, para adelantar a que les empiece a dar una introducción al primer tema de la unidad 3, que es el radioarte. Entonces, para hablar del radioarte, estoy haciendo una introducción al arte, que es el arte.
Estas diapositivas las tomé de un curso del Museo Amparo, que fue sobre arte contemporáneo en general. Entonces, pues continúo. Todas estas palabras, entonces decía, tienen que ver con el arte, con todas las ramas del arte en general. La experimentación, pues eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con revolución. La representación, bueno, están hiladas varias palabras unas con las otras. O sea, la representación es, yo soy un pintor, me gusta hacer paisajes y voy a representar esa montaña, ¿no? Y ese atardecer. O soy un cineasta y, en una escena voy a representar este bello atardecer. ¿Cómo? Pues con la técnica que mejor crea yo conveniente, ¿no? No sé, un close-up al sol, qué lente voy a utilizar, o sea, todo eso también tiene que ver con el arte, porque en el arte también la técnica, o sea, hay una técnica involucrada en cualquier tipo de arte, desde tocar un instrumento, em, manejar una cámara para tomar una foto, para lograr una secuencia, ¿no? En el cine, e incluso lo que hemos estado haciendo en la clase, pues tiene unos toques artísticos, ¿no? O sea, la sensibilidad con la que en el radiocuento deciden ustedes utilizar X, Y o Z música para apoyar el mensaje, pues lleva una carga pues de expresividad, de técnica, ¿no? La técnica con la que hablan frente al micrófono, la técnica con la que editan los audios. O sea, también tiene una relación con el arte, la materia. Imaginación, pues obviamente, ¿no? Ruptura, forma, la forma en una escultura, hasta en el sonido hay forma, ¿no? La luz en la pintura, en la fotografía, en el cine, hasta en la misma arquitectura, o sea, qué colores se elige para pintar un monumento, y espacio, tiempo, ¿no? Todas estas palabras tienen que ver con el arte. Entonces, bueno, esto que les estoy contando lo considero un preámbulo para el tema radioarte, porque radioarte, también asociado a la palabra arte sonoro, pues surge más o menos y sin saberlo, los primeros, digamos, pasos de un bebé que todavía no sabía que se llamaba radioarte o arte sonoro, pues los da en las primeras 3 décadas del siglo XX. Porque, pues para llegar a considerarse como radioarte, primero tenía que existir la radio. Y la radio, pues precisamente, comienza a caminar en esas primeras 2, 3 décadas del siglo XX. El radioarte o arte sonoro tiene una carga fuerte de experimentación. Y la experimentación sonora tiene lugar principalmente en la corriente de vanguardia llamada futurismo, una corriente italiana que tenía como premisa, como manifiesto, el gusto por la velocidad, por el movimiento, por el vértigo de la velocidad, por la máquina, la revolución industrial, pues
había dejado un eco importante en artistas que se suman a esta corriente, y uno de ellos empieza a hacer obras musicales con ruidos. Entonces eso, pues, hasta ese entonces nadie lo había hecho. Entonces fue experimental, ¿no? Otro hecho importante fue el surgimiento de las adaptaciones literarias radiofónicas. Y pues justo estamos en medio de eso, en la materia, ¿no? O sea, estamos adaptando, han estado adaptando, pues, cosas para el medio radiofónico. Cosas digo porque, bueno, por ahí adaptaron un cómic, este, pero bueno, el radiodrama es considerado también un antecedente del radioarte. ¿Por qué? Pues porque también para la época era una cosa novedosa. Los efectos que se hacían en vivo, pues era algo también para la época nuevo, ¿no? Era experimental. Entonces, en Alemania, esto yo me imagino, creo que ya se los había dicho, pero bueno, para volver a ese contexto y tomarlo como un antecedente del radioarte, en Alemania le llaman Hörspiel, que significaba juego para el oído. Paralelamente, le encargan a un cineasta alemán llamado Walter Ruttmann hacer una representación sonora de la ciudad de Berlín. Entonces lo que hace es grabar varios fragmentos de los ambientes en un fin de semana de la ciudad de Berlín. O sea, ambientes, me refiero que estuvo grabando cosas que sucedían en la calle, en diversas situaciones y horarios. Y esas grabaciones las unió, yo me imagino que con Dulce, baja tus Lurex, audífonos. o sea, los pedazos de celuloide, porque para este entonces todavía no había cinta de cassette. Entonces, Ay, no, es que. e hizo un collage. Entonces, a esa obra se le llama Fin de semana, es la traducción. En alemán, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Wochenende, ha de ser Wochenend o algo así. En inglés, weekend. Entonces, bueno, pues estas cosas que les estoy platicando se consideran antecedentes del radioarte y todas suceden en estas, pues, primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, am, las corrientes de vanguardia las vamos a ir analizando. Principalmente les tengo unas imágenes de pinturas, pero pues me parecen apropiadas revisarlas, observarlas, contemplarlas para ir sensibilizándonos en cuanto a este tema, el arte, y luego trasladar todo lo que vamos a ver al sonido. Entonces, bueno, la primera corriente que tal vez no forma parte, o sea, llamémosle una corriente que es como colada, como cachirula, es el impresionismo, porque esa corriente todavía, pues, arañó un poco del siglo XIX, o sea, fines del siglo XIX. Hay una pintura por ahí que es de 1890 y algo. Eh, pero bueno, veamos una por una. Impresionismo. Bueno, el impresionismo, se caracterizó por ser en cuanto a la pintura, una corriente con luz, con figura y paisaje, naturalista. Era como si con el pincel tomaran una fotografía de un lugar dado. Entonces, vamos a ver unas pinturas. Estos son algunos de los autores o representantes de esa corriente.
y veamos la primera, que es esta. Se llama, pues, la traducción tal vez de rue ha de ser como camino, calle, calle de Berne. Es de 1878. Y voy a ir hablando no solo de las corrientes, también me gusta ir saltando hacia el tema del radioarte y comparando. Esto es una imagen, pero si nos imagináramos el sonido de esa escena, em, pues tendríamos un ambiente de esa calle, un ambiente constituido pues por lo que nuestra imaginación nos permita em, pues describir, ¿no? La imagen que vemos. En esta imagen, pues se me ocurren los sonidos de los caballos, los cascos, las ruedas de las carretas, los pasos de la gente en la calle, sus voces, em, las cosas que manipulan, ¿no? Em, es lo que se me ocurre, ¿no? Y en el radioarte o arte sonoro hay una categoría que se llama paisaje sonoro, que tiene como antecedentes los términos filme acústico, radio ojo, y por ahí hay otro que no recuerdo, pero eh, fonografía también. Entonces, eh, si trasladamos esta pintura al mundo del sonido, o sea, o incluso al de la fotografía, o sea, si en lugar de un pintor hubiera sido un fotógrafo el que hubiera capturado esta imagen, pues se vería con una mayor nitidez y realismo, ¿no? Porque esto que vemos acá es el estilo del pintor. Si eso lo trasladamos a que en esa época hubiera habido la tecnología, o sea, una grabadora digital y alguien le da rec, entonces capturas ese momento en sonido, ¿no? Entonces, esa es una primera categoría del arte sonoro que es bastante, pues, fácil, me atrevo a decir, o sea, entenderla, y es el paisaje sonoro. Entonces, pues yo la comparo con estas pinturas impresionistas porque son naturalistas, ¿no? Y su objetivo era eso, capturar un momento, ¿no? Entonces, el paisaje sonoro, su objetivo es ese, capturar un sonido en un espacio sonoro dado, ¿sí? Voy a ir saltando y comparando en las categorías del arte sonoro o radioarte, pero también en algunos momentos me voy a clavar en las características de estas pinturas y de las corrientes de vanguardia. Luego esta otra. em, pues igual, ¿no? Es como capturar un momento. Aquí yo me imagino todo el bullicio de la gente, música tal vez, risas, sonidos de las copas chocando, ¿no? A lo mejor un chorrito de lo que sea que están bebiendo, vino, jugo, ¿no? Esta otra de Claude Monet. Les digo, esta corriente no es como tal vez de la familia de todas las corrientes de vanguardia de principios del siglo XX, porque más bien esta fue finalizando el siglo XIX, pero aún así, bueno, es como para preparar el terreno de las demás, ¿no? Y precisamente yo creo que vamos a identificar la ruptura que hubo entre este tipo de arte
y lo que se empezó a hacer después, o la innovación. Aquí yo me imaginaría, no sé, desde lo más sutil, el viento chocando en las hojas de las flores o de las plantas, en fin, de toda la vegetación de este campo. A lo mejor las aspas del molino girando, rechinando un poco, animales, pájaros, eh, a lo mejor una que otra voz, a lo mejor hay unas personas dentro del molino, en esta casa, por ahí que hubiera tal vez un caballo, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas imágenes, creo que también podría decir es para que pudieran irlas relacionando con sonidos. O sea, creo que eso estaría bueno que lo hicieran. Bueno, expresionismo. Esta otra corriente eh, ya es de principios del siglo XX, aunque por ahí sí hay una pintura muy famosa que esta sí es de 1890 y algo y se llama El Grito. Em, pero en general esta corriente es una corriente del periodo entre guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y pues por lo que se vivía en esa época, es un reflejo de la amargura, de este sufrimiento de pues, la sociedad ante pues, las guerras. Entonces, la mayoría de estas pinturas son tristes, tienen pues una emotividad em, no tan alegre. Hay muchos retratos con caras tristes, lúgubres, deprimidas. Entonces, bueno, vamos a ver. Ajá, miren esta, que no es del periodo entre guerras, pero sin embargo por el tono, pues se considera como expresionista. Esta, pues se ve como una cara larga, sin alegría, es como, pues sí, no es neutral, sí tiene una expresión dura, ¿no? Esa. Entonces, bueno, el expresionismo va por este camino. Fauvismo. El fauvismo es una corriente de vanguardia francesa. Eh, viene de la palabra fauve. Ahorita se las escribo. Que significa bestia. Entonces, como los trazos de los pintores del fauvismo eran un poco toscos, por eso le llamaron fauvismo. O sea, como decir que eran unas bestias con el pincel. Entonces, bueno, sí, los trazos son un poco toscos, a diferencia del impresionismo, que era naturalista y había mucha luz. Acá no. Acá no se busca luz, se buscan imágenes libres con colores que sustituyan la luz. Y es un movimiento que consiste en expresiones de sentimientos a través del color. Unos de los representantes son Henri Matisse y Georges Rousseau. Entonces, vean. Como les había dicho, son trazos un poquito toscos. No hay mucha luz. Se logran contrastes mediante puro color. Esta otra de Henri Matisse, que la verdad creo que las pinturas que agregué en estas diapositivas no son tan representativas de la obra de Matisse. Si a alguien le
atrae este tema o le gusta algún pintor, pues siéntase libre de buscar más pinturas. Henri Matisse tiene otras pinturas mucho más bonitas. Miren, ya me fui hasta el cubismo, pero no hemos visto nada del futurismo, y es que creo que se me olvidó ponerlo en estas diapositivas. Pero el futurismo, como les decía, es una corriente de vanguardia importante para revisar, porque es un antecedente relevante en el mundo del arte sonoro. Entonces, voy a irme aquí a Google y vamos a buscar algunas cosillas sobre el futurismo. El futurismo, les decía, surge en Alemania, por ahí entre 1910 y 1915. Los principales representantes del futurismo son Luigi Russolo y Filippo Tomasi Marinetti. Uno de ellos es el que hace una obra musical con ruidos, pero vamos a ver unas pinturas futuristas. El futurismo es una corriente padre porque hay varios ejemplos, no solamente en pintura, en arquitectura, en el cine y en la música. En la pintura, por ejemplo, como les decía, estaban inspirados por por la velocidad, por el vértigo que implicaba pensar en la velocidad, por la máquina, eh, hasta incluso creo que podría estar relacionado el futurismo con corrientes eh, que más tarde, pues, harían alusión a lo industrial, a, sí, a la máquina. Por ejemplo, no sé si conozcan la corriente steampunk o no sé si hayan visto, eh, por ejemplo, películas del estudio Ghibli, como El Castillo Vagabundo, que ayer la vi, como, eh, no sé cómo, no sé exactamente el nombre, creo que es Mi amigo Totoro o algo así. Mi vecino Bueno, Totoro, profe. ¿cómo? Mi vecino Mi Totoro. vecino Totoro. Ajá. Sí. Entonces, ese estilo de animación tiene ahí un guiño a las máquinas, ¿no? O sea, sí es, la mayoría de las veces tiene un toque como inocente y tierno, pero de repente salen por ahí unas máquinas volando y como hasta surrealista, ¿no? Entonces, pero eso ya mezcla, eh, pues, influencias de estas corrientes de vanguardia, ¿no? Porque el surrealismo es otra corriente de vanguardia, el futurismo es otra corriente, y el steampunk es otra corriente, y lo industrial, la música, por ejemplo, también es otra corriente, pero ya que sucede muchísimas décadas después. Entonces, bueno, se va a cortar en menos de un minuto. Hago otra sesión y ahorita analizamos, eh, contemplamos estas pinturas, vemos unos videos alusivos al futurismo. Sí. Voy a hacer de una vez la reunión. La programo para las 5, ¿va? Entonces, si se corta, en 5 minutitos regresamos. Ahorita les pego el enlace.
Ay, espérenme. No copié el enlace.